Bienvenidos a Odisea Bíblica, el podcast donde nos adentramos en los relatos sagrados y exploramos en detalle los eventos que marcaron el comienzo de la era patriarcal. Hoy te invitamos a embarcarte en una emocionante aventura mientras desentrañamos los misterios de nuestros antepasados en nuestro primer episodio de apertura de la creación hasta la expulsión. Y con esto iniciamos la era patriarcal. Imagínate viajar en el tiempo hasta los albores de la humanidad, cuando todo era nuevo y desconocido. A medida que nos adentramos en los relatos, desentrañaremos los misterios fascinantes que rodean al primer patriarca y su compañera, el asombroso amanecer de la creación hasta el dramático momento en que fueron expulsados de un paraíso que se vuelve prohibido. Nos encontramos en un escenario épico, donde la luz y la oscuridad entrelazan sus hilos en una danza cautivadora. En este mundo original surgen preguntas intrigantes tales como ¿qué motivó a Adán y a Eva a desafiar la prohibición divina y tomar el fruto del árbol del conocimiento? ¿Cuál fue el legado de Adán como el primer patriarca y cómo influyó en las generaciones futuras? ¿Existen conexiones profundas entre la expulsión del Edén y las experiencias y desafíos que enfrentamos hoy en día como seres humanos? Únete a nosotros en este fascinante viaje a través del tiempo y espacio mientras desvelamos los enigmas que envuelven el nacimiento de la era patriarcal. Cada episodio es una invitación a explorar los corazones y las mentes de aquellos que dieron forma a nuestra historia, cuyas decisiones resonarán a través de los siglos. Descubriremos cómo la expulsión del Edén hizo que un hombre se convirtiera en líder y patriarca de un mundo incierto y cambiante. A través de sus desafíos y sacrificios, encontraremos lecciones atemporales de amor, esperanza y redención. Prepárate para embarcarte en esta apasionante travesía en la que nos adentraremos en una cautivadora narrativa desde el amanecer de la creación hasta el destierro de nuestros antepasados. ¿Estás preparado para desvelar los secretos ancestrales y descubrir cómo la fe y la trascendencia siguen resonando en nuestra vida actual? Únete a nosotros en esta emocionante aventura llena de descubrimientos y revelaciones que conectará el pasado con el presente. Asegúrate de no perderte esta emocionante experiencia mientras damos inicio a nuestro episodio con el primer día de la creación. Día 1. En el principio de la creación, cuando la tierra se encontraba sumida en una oscuridad profunda y el caos reinaba, resonó la voz trascendental de Dios desde el abismo: ¡haya luz! Esta poderosa declaración no solo simbolizaba la manifestación física de la luz, sino también la irrupción de la verdad y la revelación divina en el mundo. Resulta fascinante observar que en el Evangelio de Juan se establece una conexión profunda entre la palabra y la creación. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 hasta el 3, se nos revela: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este pasaje, el Verbo es identificado como la palabra encarnada, Jesucristo, quien es inseparable de Dios y participa en el acto mismo de la creación. Cuando la voz de Dios pronuncia «haya luz», trasciende el estado de abismo y caos para establecer un orden divino en la creación. La luz que Dios separa de las tinieblas no solo representa una manifestación física, sino que también simboliza la manifestación de la sabiduría divina, la verdad y la revelación en el mundo. La luz ilumina el camino hacia el conocimiento y nos guía en nuestra relación con lo divino. Es un llamado imperativo a buscar la luz de Dios y encontrar la claridad y discernimiento en nuestras vidas. La luz es un símbolo de la presencia de Dios, su sabiduría y su guía en medio de la oscuridad. Representa la revelación divina y la búsqueda de la verdad en el mundo. En la Biblia, la luz se asocia con la vida, el conocimiento y la rectitud. Es lo contrario a la oscuridad, que simboliza la ignorancia, el caos y la maldad. El mensaje que la metáfora de la luz en la Biblia nos enseña hoy en día es buscar la verdad, vivir con integridad, reflejar el amor de Cristo y ser una guía en medio de la oscuridad. Podemos aplicarlo comprometiéndonos a cultivar una búsqueda constante de la verdad, viviendo de acuerdo con los principios morales sólidos, mostrando amor y compasión a los demás y siendo un apoyo y fuente de esperanza en tiempos difíciles. Día 2. Después de explorar el significado de la luz en la creación, pasamos al segundo día, cuando Dios crea el firmamento
El firmamento se refiere a una especie de techo o expansión celestial en el cielo. En este momento había mucha agua que cubría todo. Y Dios quería organizar esa agua y hacer una separación entre las aguas que estaban arriba y las aguas que estaban abajo. Dios dijo, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto significa que Dios quería crear una especie de separación entre las aguas del cielo y las aguas de la tierra. Para hacer eso, Dios creó el firmamento, que pueden imaginar como un techo gigante o un espacio enorme que se extiende sobre nosotros. Esta expansión separó las aguas que estaban debajo de ella, en la tierra, de las aguas que estaban por encima de ella, en el cielo. Así se formó una especie de barrera o límite entre las aguas. Después de crear el firmamento, Dios lo llamó cielos. Ese es el nombre que Dios le da, cielos. Cuando hablamos de cielos, nos referimos al espacio que está encima de nosotros. El firmamento o cielos se volvió muy importante en la creación de Dios porque ayudó a organizar las aguas y mantener todo en orden. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de aguas, en este contexto no solo se refiere a ríos y océanos, sino también a una especie de sustancia primordial o caos informe que existía antes de que se estableciera el orden en el universo. En el segundo día de la creación, aprendemos que es importante establecer límites saludables en nuestras vidas. Al igual que el firmamento separa el cielo y la tierra, necesitamos definir límites claros en nuestras relaciones, tiempo y prioridades. Establecer límites nos ayuda a mantener un equilibrio y nos protege del agotamiento físico, mental y emocional. Nos permite darle importancia a lo que realmente importa y dedicar tiempo y energía a ello. El firmamento nos enseña que tener una estructura en nuestras actividades diarias y en nuestro tiempo dedicado a Dios es esencial. Así como el firmamento da orden al universo, necesitamos establecer una rutina y un plan para nuestras responsabilidades. Es crucial reconocer que en nuestra vida terrenal debemos establecer límites saludables en nuestras relaciones y prioridades. Sin embargo, también debemos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y hacer de Él nuestra prioridad principal. Esto implica buscar su voluntad, honrarlo en todo lo que hacemos y hacer una relación cercana con Él mediante la oración y el estudio de su palabra, es decir, de la Biblia. Día 3. Después de que Dios estableció el firmamento en el segundo día de la creación, llegamos al tercer día, donde continúa su obra divina. Hay que recordar que en el segundo día de la creación, Dios separó las aguas que estaban arriba de las aguas que estaban abajo, creando una separación entre ellas. Sin embargo, en ese momento todavía no había espacio para la tierra seca, ya que las aguas cubrían toda la superficie. Fue en el día 3 o tercer día cuando Dios hizo surgir la tierra seca y la separó de las aguas inferiores. En Génesis capítulo 1 del verso 9 hasta el 10, Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y que aparezca la tierra seca. Así fue, y Dios llamó a la tierra seca tierra y al conjunto de las aguas mares. Esto estableció una distinción clara entre ellos, permitiendo que la tierra seca emergiera, y vio Dios que esto era bueno. La separación entre las aguas y la tierra seca es esencial para que se forme un ambiente propicio para la vida. La tierra seca proporciona un sustrato sólido donde las plantas pueden arraigarse y crecer, y donde los animales pueden habitar. Por otro lado, los mares y las aguas inferiores albergan una gran diversidad de especies acuáticas y contribuyen al equilibrio ecológico del planeta. Es importante destacar que la separación de las aguas y la aparición de la tierra seca son parte del plan de Dios para establecer un orden en la creación. A medida que avanza la narración de la creación en Génesis, vemos cómo Dios va dando forma y estructura al mundo, dando espacios específicos para cada elemento y ser vivo. La aparición de la tierra seca en el tercer día de la creación nos enseña la importancia de la estabilidad y el fundamento en nuestras vidas. Así como la tierra seca proporciona un sustrato sólido para el crecimiento de las plantas y el hábitat de los animales, necesitamos establecer una base firme en nuestra relación con Dios y en todas las áreas de nuestra existencia. Al igual que la tierra seca permite que las semillas germinen y florezcan, debemos permitir que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestro ser y dé frutos en nuestra vida. Esto implica cultivar una fe arraigada en principios bíblicos y una relación íntima con Dios. Día 4. En el cuarto día de la creación, Dios dio origen al sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, capítulo 1 del verso 14 hasta el 19, relata que Dios dio lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche.
señalar las estaciones, los días y los años, y para alumbrar la tierra. Hizo dos grandes lumbreras, la mayor para dominar en el día y la menor para dominar en la noche. También creó las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, separar la luz de las tinieblas. Fue la tarde y la mañana el cuarto día, y vio Dios que esto era bueno. En el relato bíblico de la creación, el cuarto día es un momento significativo en el cual Dios da origen al sol, la luna y las estrellas. Estos astros celestiales no solo cumplen una función práctica al marcar el tiempo, las estaciones y proporcionar luz en la tierra, sino que también poseen un profundo simbolismo. El sol, como fuente suprema de luz y calor en nuestro sistema solar, representa la gloria y el poder de Dios. Su resplandor y su capacidad para iluminar incluso los lugares más oscuros de nuestras vidas simbolizan la presencia divina que disipa la oscuridad espiritual y brinda claridad y dirección. El sol nos recuerda la magnificencia de Dios y su capacidad para traer vida y sustento a toda la creación. Además, el sol es un símbolo de esperanza y renovación, ya que cada amanecer representa un nuevo comienzo y una oportunidad para experimentar la gracia y la misericordia divina. La luna, con sus fases cambiantes, simboliza la renovación y la transformación. Cada mes, la luna pasa por un ciclo completo de fases, desde la luna nueva hasta la luna llena y de regreso a la luna nueva. Esta transformación constante nos recuerda que la vida también está llena de cambios y ciclos. La luna nos invita a abrazar la transformación, a dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Además, la luna es un símbolo de esperanza en la oscuridad. Incluso durante las noches más oscuras, la luna sigue brillando, recordándonos que la luz de Dios siempre está presente, incluso en nuestros momentos más difíciles. Las estrellas, por su parte, son símbolo de guía y dirección divina. En la antigüedad, las estrellas eran utilizadas por los navegantes como puntos de referencia para orientarse en el mar y encontrar su camino. En un sentido espiritual, las estrellas representan la guía divina en nuestras vidas. En la noche de oscuridad, las estrellas nos recuerdan que Dios siempre está presente, iluminando nuestro camino y ofreciendo orientación en medio de las incertidumbres y desafíos. Las estrellas también nos invitan a contemplar la grandeza y el misterio del universo, despertando en nosotros un sentido de asombro y trascendencia. Nos recuerdan nuestra conexión con lo divino y nos invitan a buscar un propósito más elevado en nuestras vidas. Y finalizando el cuarto día y la enseñanza de los astros, podemos maravillarnos ante el trabajo perfecto de Dios en la creación. Cada detalle, desde el sol radiante hasta la luna en constante cambio y las estrellas brillantes en el firmamento, revelan el amor y la sabiduría divina. En cada aspecto de la creación podemos ver la mano de Dios guiando y sustentando todo. Con su presencia nos recuerdan que nunca estamos solos y que su amor y cuidado nos rodean en todo momento. Como la tarde y la mañana dieron paso al quinto día, continuamos maravillándonos ante las maravillas que Dios tenía preparadas en su plan de creación. Día 5. En el quinto día de la creación, Dios desplegó su poder creativo al llenar los océanos con una variedad asombrosa de seres acuáticos. Desde los pequeños peces hasta las majestuosas ballenas, cada criatura marina refleja la diversidad y la belleza de la creación divina. Los mares se convierten en un escenario vibrante y dinámico, donde la vida marina se desarrolla y se entrelaza una compleja red de relaciones. Además de las criaturas marinas, Dios también dio vida a las aves que llenarían los cielos con su presencia. Desde las águilas majestuosas que surcan los cielos hasta los delicados colibríes que despliegan sus alas con gracia, cada ave es un testimonio de la creatividad divina. La interconexión y la armonía presentes en la creación de estas criaturas marinas y aves nos permiten admirar el plan de Dios para con nosotros. Cada elemento y cada ser vivo fueron creados de manera precisa y en perfecta sincronía, preparando el escenario para nuestra llegada como seres humanos, ya que esto será en el día 6. Desde los océanos llenos de vida marina hasta los cielos adornados con aves, todo fue dispuesto para proveer y sustentar la vida en la tierra. Los océanos, con su diversidad de peces y criaturas acuáticas, no solo nos brindan alimento y recursos vitales, también contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos y regulan el clima global. Del mismo modo, las aves, con su capacidad de vuelo y sus distintas funciones ecológicas, cumplen un papel esencial en la dispersión de semillas, la polinización de plantas y el control de plagas.
Esta preparación meticulosa y minuciosa en la creación nos muestra el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros como seres humanos. Cada elemento en la naturaleza fue creado con un propósito y una función específica, y esto está interrelacionado para asegurar que haya un ambiente adecuado para nuestra existencia. Cuando se reflexiona sobre el plan de Dios en la creación, se puede apreciar cómo cada detalle fue diseñado con sabiduría y amor. Los océanos y las aves son un testimonio de la generosidad divina y de la provisión que Dios ha dispuesto para todos. Estos elementos naturales también nos invitan a cuidar y proteger el entorno en el que vivimos, reconociendo que somos responsables de ser buenos administradores de la creación. Día 6. El día 6 alcanzó la cúspide en la creación porque en este día Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Es un momento trascendental en el relato bíblico. En el sexto día, después de haber dado vida a los animales y llenar los mares y los cielos, Dios decide dar origen a la raza humana, al hombre. En los días anteriores, cada vez que Dios pronunciaba la palabra haya, seguido de su declaración, la creación se materializaba. Sin embargo, cuando llegamos al sexto día, el enfoque cambia. En lugar de simplemente decir haya y que la creación surja, vemos a Dios tomar una acción más tangible y personal. El texto nos muestra que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Este acto muestra la íntima relación entre Dios y el ser humano, así como la importancia y la singularidad de nuestra existencia. Este enfoque más directo y físico en la creación del ser humano resalta la cercanía y el amor personal de Dios hacia nosotros. Es un acto que refleja su deseo de establecer una relación íntima y significativa con su creación. Dios no solo nos llama a existir, sino que nos crea con sus propias manos y nos dota de vida para que podamos experimentar su amor y participar de su obra en el mundo. El hecho de que Dios tomara acción física al crear al ser humano también resalta la importancia y el valor que tiene para Dios cada individuo. No somos simplemente producto de palabras, sino que somos formados con atención y cuidado personal por parte de nuestro Creador. Somos el resultado de su amor y dedicación, lo cual nos confiere una dignidad y una responsabilidad única. La frase a imagen y semejanza de Dios es profundamente significativa y ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de los siglos. Ser creado a imagen de Dios implica que cada individuo lleva consigo una huella divina, una conexión única y especial con el Creador. Esto no se refiere a una similitud física, que Dios no tiene una forma física humana, sino que se trata de una dimensión espiritual y moral, pues la Biblia dice que Dios es espíritu. Al ser creados a imagen de Dios, se nos otorga una serie de características y cualidades que reflejan aspectos de la naturaleza divina. Entre estas cualidades se encuentran la racionalidad, la capacidad de pensar y razonar, el libre albedrío, la moralidad y la capacidad de amar y ser amados. Estas capacidades nos distinguen de otras formas de vida en la creación, como los animales y las plantas. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica que llevamos consigo una huella divina en nuestra esencia. Esta conexión única nos permite tener una relación cercana y personal con nuestro Creador. Ser creados a imagen de Dios también implica que tenemos la capacidad de establecer relaciones significativas con Dios y con nuestros semejantes. Esta relación con lo divino nos permite buscar un propósito trascendente en la vida, encontrar significado y sentido en nuestras experiencias y cultivar una conexión espiritual que va más allá de lo material. Esto implica la búsqueda de la justicia, la bondad, la compasión y la creatividad en todas nuestras acciones y decisiones. Somos llamados a manifestar el amor de Dios hacia los demás y a cuidar lo que Dios nos ha dado con responsabilidad. Día 7. El séptimo día de la creación es un día de descanso especial y significativo en la historia. Después de crear los cielos, la tierra, los mares y todas las formas de vida en los 6 días anteriores, Dios concluyó su obra y decidió descansar en el séptimo día. Sin embargo, este descanso va más allá de un simple reposo físico. En primer lugar, el séptimo día revela el carácter de Dios como Creador supremo y soberano. Después de contemplar su obra, Dios se apartó del proceso creativo y tomó un tiempo para admirar y disfrutar todo lo que había hecho. Esto nos muestra la perfección y belleza de la creación y muestra el poder y la sabiduría de Dios. Además, el séptimo día tuvo un significado profundo y especial. Fue significado por Dios como un día sagrado y establecido como un ejemplo para la humanidad. Fue un momento dedicado a la adoración y la comunión con Dios,
donde se reconoce su grandeza, se reflexiona sobre su obra y se fortalece la relación con Él. En la era anterior al cristianismo, es decir, lo que fue la era mosaica, cada día se valoraba, pero el séptimo día tenía un estatus aún más elevado. Era considerado sagrado y reservado exclusivamente para la adoración y para fortalecer la conexión con Dios. Era un día apartado, único en su naturaleza, destinado a la dedicación espiritual. Un ejemplo de esta práctica la encontramos en Éxodo, cuando Dios ordenó a los israelitas que guardaran el día de reposo o séptimo día de la semana como un día santo. Esto fue bajo la ley de Moisés. Durante este día se les instruía a abstenerse de trabajo y a dedicarlo a la adoración y el descanso. Sin embargo, con la llegada de la era cristiana, la observancia del séptimo día como un día sagrado experimentó un cambio significativo. Con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se estableció una nueva comprensión teológica y práctica en la relación con el día de reposo. En el Nuevo Testamento se registra que los primeros seguidores de Jesús comenzaron a observar el primer día de la semana, es decir, el domingo, como un día especial de adoración en conmemoración de la resurrección de Cristo. Este cambio se evidencia en el libro de los Hechos, donde se menciona que los discípulos se reunían para adorar y partir el pan el primer día de la semana. Además, en el libro de Apocalipsis se hace referencia al día del Señor, que se asocia con el domingo como un día en el que los creyentes se congregaban para la adoración y la comunión. En la era cristiana, el domingo se convirtió en el día sagrado y apartado para la adoración y la celebración de la resurrección de Jesús. A lo largo de la historia, esta práctica se ha mantenido dentro del cristianismo con la observancia del domingo como el día principal del culto y comunión con Dios. El séptimo día también nos revela un principio trascendental, y esto es el descanso espiritual. Aunque Dios no experimenta cansancio como nosotros, su ejemplo nos enseña la importancia de apartarnos de nuestras ocupaciones diarias y buscar renovación en su presencia. Al designar el séptimo día como día de descanso, Dios nos invita a seguir su ejemplo y reconocer nuestra capacidad de descanso físico, mental y espiritual. Recuerda que la vida no se trata solo de trabajo constante, sino también de encontrar equilibrio y restauración. La asignación de un día especial para Dios conlleva múltiples razones y beneficios. Al reservar un día exclusivamente para la adoración y la comunión con Dios, nos brinda la oportunidad de dedicar tiempo y atención a nuestra plena relación espiritual. A través de esta práctica podemos reconectarnos con lo sagrado, reflexionar sobre la grandeza divina y mantener presente nuestra dependencia y gratitud hacia Él. Al apartar un día específico para Dios, renovamos nuestra fe y fortalecemos nuestro compromiso espiritual, encontrando consuelo, dirección y guía en su presencia. Además, nos otorga un descanso físico y mental necesario en medio de nuestras ocupaciones diarias, lo cual nos permite recargar energías y encontrar un equilibrio en nuestra vida. Asimismo, es importante recordar que este enfoque no implica que los demás días sean de poca importancia, sino que manifiesta la prioridad que le otorgamos a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El descanso en el séptimo día nos desafía a vivir vidas equilibradas y significativas. Nos invita a no enfocarnos únicamente en nuestras responsabilidades diarias, sino a priorizar nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Nos recuerda que somos más que nuestras tareas y nos llama a buscar una conexión más profunda con lo divino. Hemos observado los días de la creación y somos testigos del poder y la sabiduría divina sin igual. Desde la trascendental declaración "haya luz" hasta la maravillosa creación del hombre, cada día revela el prodigioso plan de Dios para establecer un orden y llenar el mundo de vida. Hemos aprendido que la metáfora de la luz nos enseña a buscar la verdad, vivir con integridad y ser una guía en medio de la oscuridad. El firmamento nos muestra la importancia de establecer límites saludables y una base sólida en nuestras vidas. La aparición de la tierra seca nos insta a cultivar una fe arraigada en principios bíblicos y a permitir que la palabra de Dios dé frutos en nuestra vida. Y los astros celestiales, desde el sol radiante hasta las estrellas en el firmamento, nos recuerdan el poder, la belleza y la guía divina que siempre nos rodean. Cada día de la creación nos invita a maravillarnos ante la grandeza de Dios, a reconocer su amor y cuidado en cada detalle de la vida. Nos desafía a buscar un propósito más elevado, a vivir en armonía con la creación y reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos.
Antes de cerrar esta parte y adentrarnos en la vida de Adán y Eva en el Edén, haremos aclaraciones a puntos importantes o preguntas que nos podríamos hacer. Por ejemplo, la luz del primer día según el relato bíblico del libro de Génesis. En el primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz, y la luz existió. Sin embargo, no se especifica explícitamente a qué tipo de luz se refiere en este contexto. El relato bíblico describe la creación de la luz antes de la creación del sol, la luna y las estrellas, que se mencionan en los días posteriores. En el contexto cristiano, algunas denominaciones y teólogos han interpretado esta luz como una manifestación de la presencia divina o una luz sobrenatural que precedió a la creación del sol. Otros consideran que esta luz primordial podría ser una referencia a la energía primordial o a un estado inicial del universo antes de la formación del sol. En el contexto de la creación, algunos estudiosos también sugieren que la luz mencionada en el primer día podría haber sido una forma de energía que permeaba todo el espacio, destinada a separar las tinieblas u oscuridad que prevalecían antes de la formación del mundo. Esta visión plantea la idea de que en el proceso ordenado de la creación, Dios estableció un equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, preparando el escenario para dar forma al universo en su totalidad. Es relevante recordar que el relato de la creación bíblica describe un proceso gradual y ordenado, donde cada elemento se desarrolla en su momento preciso. En este sentido, la aparición de la luz como una forma de energía primordial y su separación de la oscuridad podrían considerarse como parte de ese orden perfecto establecido por Dios en su obra creadora. Por otro lado, en la tradición judía, algunos comentaristas interpretan la luz del primer día como una metáfora de la sabiduría y el conocimiento divino que se infundió en el universo en el momento de la creación. En última instancia, las interpretaciones de las escrituras sagradas son subjetivas y están influenciadas por las creencias y las tradiciones religiosas de cada individuo o comunidad. Por lo tanto, no hay una interpretación única y definitiva sobre a qué luz se refiere Dios en el primer día de la creación. Otra aclaración muy importante es cuando se menciona que Dios hizo al hombre con sus propias manos. Cuando se dice que Dios hizo al hombre con sus propias manos, es una forma metafórica de expresar de que Dios fue el creador y responsable de la creación del ser humano. La frase con sus propias manos se utiliza para transmitir la idea de que Dios personalmente estuvo involucrado y que el acto de creación fue intencional y directo. Es importante recordar que las descripciones de Dios en los textos religiosos a menudo utilizan lenguaje antropomórfico, es decir, atribuyen características humanas a Dios para facilitar la comprensión y la comunicación. Esto se hace para ayudarnos a relacionarnos con Dios y comprender mejor su relación con el mundo y con nosotros como seres humanos. Sin embargo, se reconoce ampliamente que Dios no es un ser humano limitado por un cuerpo físico, con manos y características humanas. Más bien, estas expresiones se utilizan como metáforas y figuras retóricas para transmitir la idea de que Dios es el creador y el responsable último de todas las cosas. En continuación, ahondaremos en la vida de Adán en el Edén y exploraremos su relación con Dios de manera detallada. La historia de Adán y Eva presenta una conexión íntima que compartieron con el Creador y su experiencia de la misericordia divina tras haber desobedecido y consumido el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al examinar cada detalle de esta historia, nos sumergiremos en las profundidades de la condición humana y reflexionaremos sobre su relevancia en nuestra vida actual. Surgen preguntas fundamentales que han sido objeto de reflexión y debate en diversas religiones y para muchas personas. Una de ellas es si Adán y Eva ya tenían conocimiento del bien y del mal antes de consumir el fruto prohibido. También se cuestiona el significado de los árboles de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Son simplemente metáforas o poseen un significado literal? Estas interrogantes invitan a explorar la interpretación de estos elementos en la narrativa religiosa. Las respuestas a estas preguntas varían según las creencias y tradiciones religiosas.
Algunos consideran estos relatos como enseñanzas simbólicas, mientras que otros los ven como eventos históricos o literales. Uno de los pasajes que se analizará es aquel en el que se menciona que Adán escuchó a Dios caminando. Esta imagen evoca la idea de una presencia física de Dios en el Edén. Sin embargo, surge la interrogante de que si Dios estaba realmente caminando o si esto se trata de una descripción simbólica nada más. Se considerará si el relato del Edén es una narrativa literal o un relato simbólico. Se explorarán las diferentes interpretaciones y se analizará cómo estas perspectivas pueden influir en la comprensión de la historia y su mensaje subyacente. En la historia del Edén somos confrontados con preguntas profundas sobre la naturaleza humana y nuestros valores morales. ¿Qué podemos aprender acerca de nosotros mismos a través de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestros propios desafíos éticos diarios? Bueno, queridos oyentes, ha llegado el momento idóneo para abrir nuestras mentes y corazones a esta asombrosa aventura de aprendizaje y reflexión. Sin temor ni vacilación, iniciemos este viaje que nos llevará a descubrir nuevos horizontes de sabiduría y conocimiento. Avancemos, estimados amigos, hacia un mundo de posibilidades y crecimiento ilimitado. Comenzaremos por el lugar donde se llevaría a cabo este evento, el Edén. Según el relato bíblico en el libro de Génesis, el Edén no se menciona explícitamente como una creación separada durante los días de la creación. En cambio, se describe que después de haber dado forma a la tierra y antes de crear al ser humano, Dios seleccionó minuciosamente un lugar paradisíaco para llevar a cabo su siguiente acto creativo. Este es la creación de Adán, el primer ser humano. El Edén se destacaba por encontrarse estratégicamente ubicado, y esto se debía a una serie de factores que mencionaremos mientras desarrollamos la historia. Este paraíso terrenal no solo ofrecía belleza y serenidad, sino que también poseía ventajas y beneficios desde diferentes perspectivas. Uno de los factores era su riqueza natural inagotable. El Edén estaba provisto de una gran variedad de plantas, frutales y árboles, lo cual proporcionaba a Adán todo lo necesario para su subsistencia, además la existencia de ríos y fuentes de agua que aseguraba la disponibilidad de este vital recurso en todo momento. Los ríos que fluían a través del Edén, incluyendo el Pisón, el Gihón, el Hiddekel, que es el mismo Tigris, y el Éufrates, eran de vital importancia. Al suministrar un caudal de agua vital, simbolizaban la vida y provisión divina, manteniendo un entorno exuberante y próspero. Una característica cautivadora de estos ríos es que su influencia y existencia se mantienen hasta nuestros días. Aunque la ubicación exacta del Edén aún permanece incierta, conocemos dónde se encuentran los ríos mencionados en el relato bíblico. El río Tigris y el Éufrates son dos cursos de agua significativos que continúan fluyendo en Medio Oriente. El Tigris atraviesa actualmente Turquía, Irak e Irán, mientras que el Éufrates serpentea a través de Turquía, Siria e Irak. Estos ríos históricos han sido testigos del devenir de la civilización humana y continúan siendo fuentes esenciales de agua y sustento para las comunidades que residen a lo largo de sus orillas. Otros aspectos importantes eran que en el Edén la salud y el bienestar reinaban soberanos, creando un escenario único y maravilloso. Los seres que habitaban este paraíso terrenal gozaban de una inexistencia de sufrimiento y enfermedad. La tristeza y el dolor eran desconocidos y la muerte no tenía cabida en este idílico lugar, donde el envejecimiento no tenía poder y la decadencia no afectaba a las criaturas que lo habitaban. En cambio, la juventud y la vitalidad los acompañaban sin cesar, pues estaban destinados a una eternidad en armonía con Dios y su creación. En aquel Edén celestial, la naturaleza misma parecía proteger a sus habitantes de cualquier aflicción. Las frutas y los manantiales ofrecían sus dones en abundancia, nutriendo el cuerpo y el alma de Adán y los animales que allí vivían. Todo estaba diseñado para mantener su bienestar y felicidad. La vida en el Edén era como una melodía donde todo encajaba perfectamente y se complementaba. No había peleas ni problemas, solo tranquilidad y entendimiento entre el hombre y la naturaleza. Además, el clima en el Edén se mantenía en perfectas condiciones para Adán, proporcionándole un ambiente agradable y equilibrado.
Durante las noches no experimentaba el frío implacable que suele generar incomodidad y perturbar el descanso. Tampoco se veía afectado por el calor sofocante que puede agotar como lo hace en la actualidad. En este paraíso en el que residía, cada aspecto estaba meticulosamente diseñado para garantizar su bienestar en todas las facetas de su existencia. Desde la suavidad confortable de la hierba bajo sus pies hasta una gran variedad de alimentos disponibles, todo en el entorno de Adán estaba concebido con el propósito de brindarle comodidad, serenidad y plenitud en toda su vida cotidiana. El Edén, como lo hemos presenciado en el libro de Génesis, es un lugar de perfección sublime y el escenario que dará vida a esta épica historia. En el Edén, el lugar perfecto que sirvió como hogar para Adán, Dios le encomendó tareas de gran importancia. En estrecha comunión con lo divino, Adán recibió el privilegio de dar nombres a todas las criaturas vivientes que poblaban el jardín. Podemos imaginar a Adán en compañía de la presencia divina, explorando cada rincón de aquel paraíso y otorgando nombres a las distintas especies de animales y plantas. Este acto de nombrar no solo implicaba reconocimiento y distinción, sino también una comprensión más profunda de la diversidad y maravilla de la creación. El acto de asignar nombres a las criaturas en el Edén fue un proceso que, sin duda alguna, llevó una cantidad significativa de tiempo, posiblemente abarcando años e incluso siglos. Esto resalta la notoria inteligencia con la que Dios dotó a Adán, quien tenía la capacidad de dar nombres y muy probablemente asignarle significados profundos. Esta habilidad demuestra la aguda observación y discernimiento de Adán. A medida que pasaba el tiempo, Adán se adentraba cada vez más en su responsabilidad de cuidar y cultivar el jardín. En esta tarea se podía apreciar otra de las habilidades de Adán, encontrando en ella profunda satisfacción y un sentido de propósito. Adán comprendía plenamente que su labor no solo beneficiaba al Edén en sí, sino que también era un acto de comunión con Dios. El cuidado y la preservación de la creación se convertían en una manifestación tangible de su relación con el Creador. Adán comprendía que la responsabilidad de cuidar la tierra era sagrada. La tierra en su estado original era fértil y rebosante de vida, brindando a Adán y a todas las criaturas del jardín los recursos necesarios para su sustento. Como mayordomo del Edén, a Adán se le encomendó la tarea de cultivar la tierra, aprovechando sus dones y garantizando su constante florecimiento. Sin embargo, este dominio concedido a Adán no implicaba un poder tiránico o destructivo sobre la creación. Al contrario, representaba un liderazgo responsable y cuidadoso. Adán, como representante de Dios en la tierra, entendía que tenía la capacidad y la responsabilidad de proteger y preservar la creación. Su labor no se limitaba a la explotación de los recursos, sino que implicaba un cuidado amoroso y equilibrado del jardín. La tierra y todas las criaturas que la habitaban le fueron confiadas, y Adán asumió esta tarea con seriedad y dedicación. Así, en el Edén, Adán vivía en perfecta comunión con Dios, encontrando un propósito profundo en su labor de cuidar y cultivar el jardín. Su conexión íntima con lo divino le recordaba constantemente la importancia de ser un mayordomo responsable de la creación. En este lugar de armonía y plenitud, Adán experimentaba la grandeza y la responsabilidad de su papel como ser humano, encontrando en ello una satisfacción incomparable. Siendo un paraíso y teniendo todo lo que Adán necesitaba, el Edén también tenía una regla que Dios le dio a Adán, que podía gozar de todo lo que estaba a su vista, mas no podía comer de un árbol en específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió a Adán que si comía del fruto de ese árbol, habría consecuencias. Esta regla que Dios estableció en el Edén de prohibir a Adán de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal estaba estrechamente vinculada al concepto de libre albedrío. Dios, en su infinita sabiduría y amor, otorgó a Adán la capacidad de tomar decisiones, la libertad de elegir entre el bien y el mal. Al darle esta regla, Dios no tuvo una mala intención ni deseaba restringir la libertad de Adán injustamente. Más bien, la prohibición tenía un propósito más profundo. Dios quería que Adán experimentara el verdadero significado de la libertad, que es la capacidad de tomar decisiones. La regla fue un medio para que Adán ejerciera su libre albedrío y demostrara su amor y adhesión hacia Dios.
Al tener la opción de obedecer y desobedecer, Adán podía elegir conscientemente seguir la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría, o seguir su propia voluntad y deseos. Al cumplir Adán con la regla de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era reflejado como una expresión de su amor y confianza hacia Dios. Aceptaba su dependencia de su Creador, reconociendo que Dios conocía lo que era mejor para él. Al elegir desobedecer y comer del fruto prohibido, Adán desatendía a Dios y optaría por confiar en su propio juicio y deseos por encima de la sabiduría divina. Es similar cuando un padre establece una regla importante para su hijo. La regla requiere obediencia, refleja amor y confianza. Si el hijo obedece, muestra su amor y dependencia del padre. Si desobedece, elige confiar en sí mismo en lugar de la sabiduría del padre. La elección de obedecer o desobedecer revela la relación y la confianza entre el padre e hijo. Al elegir desobedecer, puede haber consecuencias, y a menudo, como padres, estamos allí para nuestros hijos, pero al saber que han roto ese vínculo de confianza, las cosas cambian. Es crucial comprender que Dios no creó a Adán como un autómata, desprovisto de capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Le concedió el don de poder elegir libremente entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual es esencial para establecer una relación auténtica de amor y respeto. Si Dios hubiera obligado a Adán a obedecer sin brindarle opción de elección, dicha relación carecería de autenticidad y significado. El deseo de Dios era establecer una conexión íntima y personal con Adán, basada en el amor y la confianza mutua. Coaccionar a Adán a obedecer sin opción alguna habría transformado esa relación en algo mecánico, sin espacio para crecer, madurar y experimentar una verdadera reciprocidad. Con su infinita sabiduría, Dios comprendió el anhelo profundo de Adán por una conexión más íntima con alguien que compartiera su humanidad. Aunque Adán encontraba alegría en su relación con Dios y se deleitaba en la belleza de la creación, Dios reconoció que la verdadera plenitud yace en tener una compañera o compañía que refleje su propia naturaleza, pero con perspectivas y experiencias únicas. Por lo tanto, decidió crear a alguien excepcional, alguien que complementara a Adán en todos los aspectos y le brindara la dicha de la compañía humana. Este ser sería su igual, pero también un contraste enriquecedor, una presencia que le enseñaría a Adán a conocerse a sí mismo y experimentar la plenitud de amor, alguien que complementara en todos los sentidos. Fue en este contexto que Dios llevó a cabo el maravilloso acto de crear a Eva a partir de una costilla de Adán. Mientras Adán estaba en un profundo sueño, Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Al presentar a Eva ante Adán, se produjo un reconocimiento profundo y significativo. Adán percibió que Eva era una extensión de sí mismo, una compañera idónea y complementaria. Cuando Adán dijo, "Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne", estaba expresando esa profunda conexión y unidad que experimentó al ver a Eva. En un nivel más profundo que la mera apariencia física, Adán reconoció que ella era una parte intrínseca de él mismo, formada de su propia esencia. Era una expresión de la unidad y la conexión íntima que existía entre ellos. Es importante destacar que esta unidad y conexión no se limita a una relación física, sino que abarca todos los aspectos de la vida y el ser. Adán reconoció que Eva era su igual, una compañera con quien compartir la vida y construir una relación basada en el amor y la comunión. Juntos formaban una unidad singular y especial, donde ambos tenían un papel importante y complementario. Al comprender que la descripción de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán no debe interpretarse de manera literal en términos anatómicos, sino más bien como una metáfora simbólica. Esta metáfora se utiliza para resaltar la conexión íntima y la unidad entre el hombre y la mujer. La elección de la costilla como símbolo es significativa, ya que la costilla se encuentra cerca del corazón, el órgano que representa el centro de las emociones y el amor. Al utilizar esta metáfora, se destaca la importancia de una conexión profunda y amorosa entre el hombre y la mujer. La costilla de Adán, en este contexto simbólico, representa su humanidad, su esencia misma. A partir de esta costilla, Dios crea a Eva como su compañera y ayuda idónea.
Esta representación simbólica enfatiza que la mujer no es inferior ni menos importante que el hombre, sino que es su igual y su complemento. Que la mujer no es una entidad separada y distinta del hombre, sino que comparte la misma naturaleza humana. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán simbolizan la unidad y la reciprocidad entre ambos. Ahora, si consideramos que la creación de Eva a partir de una costilla es simbólica, surge la pregunta, ¿de dónde pudo haber surgido Eva entonces? Aunque la Biblia no proporciona más detalles al respecto, podemos especular sobre el significado. Una posible interpretación es que al ser Adán creado de la tierra, había una unión esencial entre él y la tierra. Al crear a Eva a partir de la costilla de Adán, se resalta su relación de origen y su conexión íntima. La metáfora de la costilla podría enfatizar la complementariedad y la unidad entre el hombre y la mujer. La elección de esta metáfora podría ser una forma poética y clara de explicar la importancia de cada uno hacia el otro. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son especulativas y dependen de la comprensión personal de cada individuo. La creación de Eva a partir de una costilla es un relato simbólico que ha dado lugar a diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y en diversas tradiciones religiosas. La declaración de Adán de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne revela la importancia de la relación matrimonial como una unión sagrada y duradera. Esta frase enfatiza la lealtad y el compromiso mutuo donde dos personas se fusionan en un solo cuerpo, mente y espíritu para formar una nueva unidad. En este contexto, el matrimonio se convierte en un reflejo de la unidad y el amor establecido por Dios desde el principio. Adán y Eva, como el primer matrimonio, representan el modelo divino de la unión y la conexión profunda entre un hombre y una mujer. Su relación simboliza la complementariedad y el amor mutuo que deben prevalecer en cada matrimonio, donde ambos se apoyan y enriquecen mutuamente en el camino de la vida. Además, es interesante notar que Adán y Eva estaban desnudos en el jardín y no sentían vergüenza. Esto refleja la pureza y la inocencia que existía en el Edén. No había motivo para ocultar o avergonzarse de su desnudez, ya que vivían en un estado de armonía y transparencia tanto con ellos mismos como con Dios. No existía el concepto de maldad o intención pecaminosa, y su desnudez era un símbolo de esa pureza y autenticidad en su relación. La Biblia no menciona la vida de Adán y Eva antes del pecado, pero al imaginar la relación que Adán tenía con Dios antes de la llegada de Eva, podríamos visualizar una vida en la que ambos, Adán y Eva, estaban rodeados de un paraíso exuberante. Podían explorar el jardín del Edén de la mano sin temor alguno, disfrutando simplemente de todo lo que les rodeaba. Juntos descubrían los rincones más hermosos y se maravillaban ante la diversidad de animales que coexistían pacíficamente a su alrededor. Compartían risas, creaban recuerdos y aprendían el uno del otro. Al mismo tiempo, aprendían del entorno, observando con admiración cómo las aves volaban en perfecta sincronía y extasiándose con los hermosos colores de los peces en los ríos cristalinos. En esos momentos, Adán y Eva sentían la presencia divina en cada criatura y en cada paisaje. Sabían que su relación con Dios era la fuente de su alegría y paz. En ese paraíso, su amor crecía cada día, fortalecido por la belleza que les rodeaba y la conexión espiritual que compartían con su Creador. En medio de la exuberante naturaleza, Adán y Eva encontraron plenitud y gozo en su relación mutua con Dios. En uno de esos momentos cruciales de la historia, según relata la Biblia, Eva tuvo una conversación con una serpiente. Este evento nos revela la posibilidad de que los animales tuvieran la capacidad de hablar con los seres humanos en aquel tiempo. La falta de sorpresa o temor por parte de Eva al escuchar a la serpiente sugiere que tal comunicación no era inusual en este contexto. Sin embargo, en este caso particular, la serpiente estaba siendo utilizada como instrumento por Satanás. Al preguntarnos por qué Satanás escogió una serpiente en lugar de presentarse ante Eva en forma humana, podemos reflexionar sobre el contexto y las implicaciones. En aquel momento, Adán y Eva eran los únicos representantes de la especie humana y Satanás podía haber causado un impacto en Eva al aparecerse como un ser humano. Además, desconocemos las actividades exactas de Adán en ese momento específico, por lo que el texto bíblico no proporciona información clara al respecto. Sin embargo,
Es importante resaltar que el diálogo se desarrolla únicamente entre Eva y la serpiente. La serpiente dijo a Eva: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás plantea esta pregunta con el fin de sembrar dudas en la mente de Eva y cuestionar la autoridad de Dios sobre la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta de Satanás tiene un tono provocativo y sugiere que Dios está restringiendo algo valioso e importante para ellos al prohibirles algo. En su respuesta, Eva reconoce que pueden comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto del árbol que está en medio del jardín, que está prohibido. La respuesta de Eva demuestra su clara comprensión de las instrucciones divinas y su reconocimiento de las implicaciones al desobedecer la prohibición. Ella señala que Dios les ha ordenado no ingerir ni tocar la fruta del árbol prohibido, pues ello resultaría en su fallecimiento, lo cual evidencia su entendimiento de la seriedad de la situación. Seguidamente, la serpiente dijo: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Satanás presenta una perspectiva completamente diferente a Eva. Con astucia contradice las palabras de Dios y seduce a Eva con una tentadora promesa. Le dice que no morirán si comen del árbol prohibido, sino que en cambio se les abrirán los ojos y se convertirán en seres divinos con conocimiento del bien y del mal. Satanás, utilizando la serpiente de una forma seductora, aprovecha la curiosidad y la vulnerabilidad de Eva, sembrando la semilla de la duda en su mente. Ella comienza a cuestionar la prohibición divina y se siente atraída por la posibilidad de alcanzar un nivel de sabiduría y poder ser similar al de Dios. La promesa de ser como dioses y conocer el bien y el mal se convierte en una tentación irresistible para Eva. Eva cedió a la codicia y comenzó a cuestionar la prohibición divina, abriendo así las puertas al nacimiento del pecado en su corazón. En ese preciso instante, sus anhelos se vieron seducidos por la tentación, ansiando alcanzar la sabiduría y el poder que se equiparan a los de Dios. La promesa de convertirse en divinidad y comprender el bien y el mal se convirtió en una atracción irresistible para ella, marcando así el inicio del pecado en su existencia. Cuando Eva vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En este acto de compartir el fruto prohibido, Eva no solo mostró su propia desobediencia, sino que involucró a su esposo en el pecado. Adán, en lugar de resistirse y recordar el mandato de Dios, también comió del árbol. En ese momento, ambos participaron en la rebelión contra la voluntad divina y se alejaron de la comunión íntima con su Creador. Génesis 3:7 dice: entonces se le abrieron los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La frase "se le abrieron los ojos" simboliza la adquisición de conocimiento y conciencia de su condición. Al darse cuenta de su desnudez, Adán y Eva se sintieron avergonzados y trataron de cubrirse cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales improvisados. Esta acción refleja su conciencia recién adquirida de su vulnerabilidad y su intento de ocultar su desnudez. A través de este acto de desobediencia, Adán y Eva rompieron la armonía y la confianza que existían entre ellos con Dios. El pecado introdujo la ruptura en su relación, así como en la relación de la humanidad con Dios. Después de lo sucedido entre Adán y Eva, Dios se aproximó en el momento en el que la brisa acariciaba el entorno, caminando por el jardín. Al percatarse de su presencia, tanto Adán como Eva se escondieron entre los árboles. Entonces Dios les preguntó: ¿dónde están? Esta pregunta no se hacía porque Dios desconociera su ubicación física, sino porque buscaba una confesión y una oportunidad para que ellos reconocieran su pecado y se reconciliaran con Él. La respuesta de Adán revela su temor y vergüenza por su desobediencia. Adán dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán reconoce su desnudez física, pero también se refiere a su desnudez espiritual y a la conciencia de su pecado. Su temor es una respuesta natural a la separación que siente de Dios debido a su desobediencia. Después de la respuesta de Adán, Dios le hace otra pregunta, diciendo: ¿quién te ha dicho que estaba desnudo?
¿has comido del árbol que te ordené que no comieras? Con esta pregunta, Dios no está buscando obtener información, sino que está proporcionando una oportunidad para que Adán admita su pecado y se arrepienta. La respuesta de Adán revela su intento de evitar la responsabilidad por su acción. Adán responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En lugar de asumir su propia responsabilidad, Adán culpa a Eva e indirectamente incluso culpa a Dios por haberle dado a Eva como compañera. Este acto de evitar la responsabilidad muestra la falta de arrepentimiento genuino por parte de Adán. Dios luego se dirige a Eva y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Al igual que Adán, la pregunta de Dios no busca información, sino una confesión sincera y una oportunidad para que Eva reconozca su pecado. La respuesta de Eva muestra una admisión parcial de su error, pero también incluye una justificación. Eva responde: la serpiente me engañó y comí. Eva reconoce que la serpiente la engañó, pero no asume la total responsabilidad de su elección de desobedecer a Dios. Es importante tener en cuenta que Eva estaba siendo un ser consciente y racional al interactuar con la serpiente. Eva no fue engañada en el sentido de ser completamente ignorante o manipulada sin saber lo que estaba sucediendo. Ella tuvo una conversación con la serpiente y fue influenciada por sus palabras y tentaciones. Eva cedió a la codicia y comenzó a cuestionar la prohibición divina, lo cual revela un deseo de obtener conocimiento y poder que la igualara a Dios. La promesa de alcanzar la sabiduría y comprender el bien y el mal la sedujo, generando un anhelo irresistible en su corazón. Es en este momento cuando el pecado nace en su interior y ella toma la decisión consciente de desobedecer a Dios. En lugar de reconocer plenamente su responsabilidad en su elección, Eva buscó justificar sus acciones y desviar parte de la culpa, atribuyendo la seducción de la serpiente como el factor principal. Sin embargo, es importante destacar que Eva fue un ser racional y pensante, capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ella tomó la decisión de seguir sus propios deseos egoístas en lugar de obedecer la voluntad de Dios. Dios, en respuesta a la participación de la serpiente en la tentación de Eva, pronunció una maldición sobre ella, declarando: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Esta condena divina trae consigo un cambio significativo en la naturaleza de la serpiente. Antes, es probable que la serpiente no se arrastrara sobre su vientre, pero a partir de ese momento, Dios decretó que así sería. Este cambio físico simboliza una humillación y una pérdida de estatus para la serpiente. Además, la sentencia impuesta implica una existencia de sometimiento y derrota perpetua. Al decir que la serpiente comerá polvo todos los días de su vida, se establece una imagen simbólica que representa una condición de humillación y derrota constante. Y el Señor dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará, es decir, se enseñoreará de ti. La primera parte del castigo menciona el sufrimiento en el embarazo y en el parto. Esto simboliza las dificultades y los desafíos que se enfrentarán en la maternidad. El proceso de embarazo y el parto, que originalmente fue diseñado como algo hermoso y natural, se ve afectado por el pecado, lo que resulta en dolor físico y emocional. Esta consecuencia no significa que el embarazo o el parto sean intrínsecamente malos, sino que la mujer experimentará dificultades propias de la condición caída del mundo. La segunda parte del castigo se refiere a la dinámica del poder en la relación. La frase "sentirás atracción por tu marido y él te dominará" sugiere una reconfiguración de la autoridad y el liderazgo en el matrimonio. Es importante destacar que esta descripción no justifica el abuso o la opresión, sino que señala cómo el pecado distorsionó las relaciones ideales que Dios tenía en mente. Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer
y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Estas palabras pronunciadas por Dios representaron una sentencia sobre el hombre, marcando el comienzo de las consecuencias de su desobediencia. El hombre, habiendo escuchado y seguido la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios, enfrentó las repercusiones de su elección. La primera consecuencia se reflejó en la relación del hombre con la tierra. A partir de ese momento, el suelo estaría maldito debido a la culpa del hombre. La labor de obtener sustento de la tierra se volvería un desafío constante y agotador. En lugar de ofrecer frutos fácilmente, el suelo produciría espinas y maleza, representando los obstáculos y dificultades que el hombre encontraría en su lucha por obtener alimento. El hombre también fue informado de que ganaría su sustento diario con el sudor de su frente. El trabajo se convertiría en una tarea laboriosa y demandante, requiriendo esfuerzo constante y dedicación. La provisión de alimento ya no sería un don dado sin esfuerzo, sino que requeriría perseverancia y sacrificio. Además, Dios recordó al hombre su propia naturaleza y destino. El hombre fue creado del polvo de la tierra y en última instancia regresaría a ella al final de su vida. La mortalidad se convirtió en una realidad inevitable, recordándole al hombre su fragilidad y limitaciones. Pero más allá de la mortalidad física, al comer del fruto prohibido, tanto Adán como Eva también experimentaron la muerte espiritual. Esta muerte espiritual implicaba una separación de la comunión y la cercanía con Dios. Fue una ruptura en su relación con lo divino, una pérdida de la vida verdadera y plena en la presencia de Dios. La muerte espiritual significaba una condición de alineación espiritual, donde el ser humano se encontraba alejado de la fuente de vida y de la plenitud de la existencia con Dios. Era una privación de la comunión y la intimidad con lo divino, y solo podía ser restaurada a través del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Así, al comer del fruto prohibido, Adán y Eva se convirtieron en seres mortales, sujetos a la fragilidad y las limitaciones de la condición humana. Su destino eterno al lado de Dios se vio afectado, y la vida en la tierra se volvió transitoria. Después de todo lo sucedido, Dios, en su infinito amor y provisión, hizo túnicas de piel y vistió al hombre y a la mujer. Este acto no solo representa su cuidado y protección, sino también su gracia y perdón, incluso después de que ellos fallaran en su lealtad hacia Él. Después Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Entonces Dios pronunció estas palabras: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Esta declaración revela que al comer del fruto prohibido, Adán y Eva adquirieron discernimiento moral, una comprensión de lo que está bien y lo que está mal. Antes de este acto de desobediencia, su conocimiento se limitaba a la inocencia y la obediencia a las directrices divinas. Sin embargo, esta nueva capacidad para distinguir el bien y el mal también implicaba una gran responsabilidad. El hombre ahora tenía la capacidad de tomar decisiones morales y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta consecuencia del bien y del mal les otorgó una libertad limitada, pero significativa. Cuando Dios declaró que el hombre había llegado a ser como uno de ellos en el conocimiento del bien y del mal, reveló su profundo entendimiento de la naturaleza humana y la necesidad de proteger al hombre de un destino aún más trágico. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en su estado de pecado,
habría resultado en una existencia perpetua en el pecado y la separación eterna de Dios. El árbol de la vida representaba la comunión y la vida eterna en la presencia de Dios. Al comer de este árbol, el hombre habría asegurado una existencia perpetua, pero en su estado caído y pecaminoso. Dios, en su sabiduría y amor, comprendió que esto sería una desgracia aún mayor para el hombre. La separación eterna de Dios y la vida eterna en un estado de pecado serían una carga insoportable para la humanidad. Por lo tanto, Dios expulsó al hombre del jardín del Edén y colocó querubines y una espada de fuego en el camino hacia el árbol de la vida. Estas medidas se tomaron para proteger al hombre de la posibilidad de una vida eterna en su estado caído y pecaminoso. La expulsión del hombre del Edén fue un acto de justicia divina y una manifestación de las consecuencias del pecado. Sin embargo, también fue un acto de misericordia, ya que Dios ofrecería un plan de redención para la humanidad a través de su amor inmenso y su provisión de un Salvador. Después de haber explorado la creación, la vida en el Edén y la expulsión, hemos aprendido sobre el amor incondicional de Dios y su relación constante con la humanidad. A pesar de la caída, Dios nunca nos ha abandonado. Su amor incondicional y su preocupación permanecen firmes. Este es el comienzo de un viaje a través de la Biblia y queremos agradecerle a todos por acompañarnos en este estudio. Al final de cada episodio, compartiremos puntos de vista sobre lo que hemos aprendido y hablaremos de interpretaciones significativas. También buscaremos aprender sobre las palabras que se han utilizado y que tienen un profundo significado. Las preguntas o los puntos de hoy son los siguientes. ¿Por qué Satanás no tentó a Adán cuando estaba solo y esperó que llegara Eva? Aunque la Biblia no ofrece una explicación explícita, podemos reflexionar sobre posibles razones. Satanás podría haber elegido tentar a Eva porque como compañera de Adán, ella tendría una influencia más directa y efectiva sobre él. Además, como la primera mujer y madre de toda la humanidad, Eva desempeñaba un papel crucial en la creación y en la propagación de la humanidad. Al tentar a Eva, Satanás podría afectar indirectamente a Adán y corromper la línea de descendencia humana en general. Otra pregunta que debemos reflexionar es, ¿por qué a la serpiente y no a otro animal? Es cierto que en el relato bíblico, la serpiente es descrita como el animal que se acerca a Eva y la tienta a desobedecer a Dios. Sin embargo, es importante señalar que la serpiente en sí misma no era mala en ese momento, ya que el pecado aún no había entrado en el mundo. La elección de la serpiente por parte de Satanás, que se manifestó en ella, puede deberse a su simbolismo como un animal astuto y sutil. Sin embargo, la serpiente se convirtió en el canal a través del cual la tentación y el engaño se manifestaron. La elección de la serpiente como símbolo de la tentación nos enseña que el pecado a menudo se presenta de manera atractiva y engañosa en nuestras vidas. Al igual que la serpiente se acercó a Eva con palabras persuasivas, el pecado puede seducirnos con promesas falsas y aparentes beneficios, haciéndonos caer en la desobediencia y alejándonos de la voluntad de Dios. Es importante destacar que la serpiente en este contexto del relato bíblico de la tentación tiene dos tipos de interpretación, una simbólica y otra literal. Estas interpretaciones varían dependiendo del enfoque y la perspectiva de cada persona al analizar el pasaje. La interpretación simbólica considera que la serpiente no debe ser entendida literalmente como un animal que habla, sino como un símbolo de astucia y engaño. En esta visión, la serpiente representa la influencia maligna de Satanás y su capacidad para seducir a Eva y llevarla a la desobediencia hacia Dios. En la interpretación literal del relato bíblico de la tentación, se sostiene que la serpiente era un animal capaz de caminar. Desde esta perspectiva, la serpiente fue utilizada por Satanás como un instrumento de tentación y se presentó como un ser físico que se acercó y habló con Eva. La siguiente pregunta a realizar ¿es el árbol de la vida literal o metafórico? El árbol de la vida en la narración de Adán y Eva en el jardín del Edén puede ser interpretado de manera literal, y esta interpretación nos permite comprender su significado profundo y trascendental.
Considerando su existencia literal, reconocemos que el árbol de la vida era un elemento tangible y real en el jardín, con la capacidad de conferir la vida eterna a aquellos que comieran de su fruto. Esta interpretación literal del árbol de la vida encuentra respaldo en el hecho de que se menciona junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos árboles son presentados como elementos concretos en la narración bíblica, y la elección de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal trajo consecuencias significativas para la humanidad. Al considerar el árbol de la vida como un elemento literal, podemos entenderlo como un símbolo de la gracia y la vida eterna ofrecida por Dios. En su estado original, Adán y Eva tenían acceso a este árbol, disfrutaban de una relación íntima y eterna con su Creador. Sin embargo, la caída en el pecado interrumpió esta comunión y la vida eterna quedó fuera de su alcance. Esta es una opinión personal sobre la interpretación literal del árbol de la vida. Cada individuo puede interpretarlo de manera literal o simbólica, ya que ambas perspectivas ofrecen enseñanzas valiosas y profundas en el texto bíblico. Otra pregunta a desarrollar es, ¿cuál es la estructura y, valga la redundancia, y desarrollo de los mensajes en la Biblia? Es importante destacar que la Biblia utiliza una amplia variedad de figuras retóricas y recursos literarios para transmitir su mensaje. Estas figuras retóricas o literarias, como las metáforas, simbolismos, alegorías, parábolas, entre otros, se emplean en todo el texto bíblico, incluyendo el libro de Génesis. Comprender estas figuras retóricas y su contexto histórico es fundamental para una interpretación precisa y profunda de las Escrituras. Además, es importante tener en cuenta que la mentalidad y la cultura de Medio Oriente en la época que se escribió la Biblia son muy diferentes a la actualidad en Occidente, principalmente Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, entre otros. La forma de pensar, los valores culturales y las expresiones literarias de aquel tiempo difieren de los nuestros. Por lo tanto, es crucial que tengamos en cuenta el contexto histórico y cultural para una interpretación adecuada. En la narración de Adán y Eva en el jardín del Edén, se emplean imágenes y símbolos para transmitir verdades espirituales y morales. Los elementos simbólicos, como el fruto prohibido y los árboles, representan realidades más profundas. Comprender su significado simbólico es crucial para evitar tantas interpretaciones literales que podrían llevar a malentendidos y a una comprensión superficial de la historia. Para comprender plenamente la figura retórica utilizadas en la Biblia, es recomendable estudiar la exégesis bíblica y la hermenéutica. Para entender estos dos conceptos es importante entender la exégesis bíblica, que significa entender el texto en su contexto original, es decir, cuando lo escribió el autor que tenía en mente para expresar a su auditorio. Ahora, ¿cómo entendemos la palabra hermenéutica? Hermenéutica es entender el texto en la aplicación actual, cómo debemos entenderlo nosotros hoy en día, porque una cosa es cómo se explicó en el tiempo que se dijo y cómo interpretarlo, aplicarlo hoy en día. Estas disciplinas que se han mencionado nos ayudan a interpretar correctamente los textos sagrados. Estas son disciplinas que nos guían para entender el significado original de los pasajes bíblicos en su contexto histórico, cultural y literario, y así aplicar esos principios a nuestra comprensión y aplicación de las Escrituras. Las dos palabras destacadas en el episodio de hoy son la palabra Adán. Encuentra su raíz en el hebreo antiguo. En hebreo, la palabra original es Adam, con M, que está relacionada con la raíz verbal Adama. Adama significa suelo o tierra. Por lo tanto, el nombre de Adán se deriva de esta raíz y puede interpretarse como el formado del suelo o el hombre terrenal. Esta conexión etimológica subraya la estrecha relación entre Adán y el medio del cual fue creado, resultando la profunda conexión inherente entre la humanidad y la tierra. La otra palabra es Eva y tiene su origen en el hebreo antiguo. El nombre original es Chava, que se deriva de la raíz verbal Chaya, con H al final. Esta raíz significa vivir o dar vida. Por lo tanto, el nombre de Eva se interpreta como la que da vida o la madre de todos los vivientes. Este nombre refleja el papel fundamental de Eva en la narrativa bíblica, como la primera mujer y madre de toda la humanidad. Apreciamos enormemente a cada uno de nuestros oyentes por acompañarnos en esta emocionante odisea bíblica. Su apoyo y dedicación nos inspiran a seguir trabajando arduamente para brindarles un contenido de calidad.
Los animamos a explorar nuestras plataformas en Facebook, YouTube, Spotify, Amazon y Apple Music para sumergirse en los tesoros de la Biblia. Manténgase al tanto de nuestras actualizaciones y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle. Gracias por formar parte de esta maravillosa aventura y esperamos seguir compartiendo conocimientos inspiradores en nuestro próximo episodio. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga poderosamente.